Momento de nuestro quinto ejercicio aquí en PCIN para seguir poniendo en práctica todo lo aprendido hasta ahora, así que sin más, vamos a ver qué nos depara este nuevo desafío. En la descripción del video te dejo el enlace para que puedas encontrarte con este documento que te presenta cuáles son los conceptos que vamos a usar para resolver este ejercicio, los cuales podés aprender en la playlist de PCIN en la que estamos inmersos. Por otra parte, la solución que estás viendo tanto en video como también el enlace hacia el ejercicio resuelto que voy a dejar en PCIN, también lo encontrás linkeado de esta manera. Ahora sí, nos ponemos a ver qué dice el enunciado y a resolver. Tenemos que desarrollar un algoritmo que permita ingresar la edad y el sueldo en dólares para un empleado claramente ficticio. Lo que tiene que hacer la computadora con esos dos datos de entrada es poder mostrar el monto del aporte que tiene que hacer a un sindicato también ficticio que se le va a descontar del salario, teniendo en cuenta cuáles son las escalas salariales para cada tipo de porcentaje. Es decir, cuanto menos gane, por supuesto, menos se le va a descontar, siguiendo entonces la temática de este cuadro que está aquí. Por otra parte, adicionalmente, si la persona tiene 30 años o menos de edad, entonces se le va a sumar un 20% adicional al valor del aporte sindical, no al sueldo, porque el 20% del sueldo es un montón, pero sí el 20% adicional sobre lo que iba a abonar de aporte según el cuadro anterior. Acá tenemos, por supuesto, algunos ejemplos donde, por ejemplo, si pone 32 años y $8.000, debería verse $40 de aporte, 25 y $25.000, el aporte sería de 600. Bueno, son simplemente ejemplos. Lo vamos a ir probando cuando lo resolvamos para ver que está todo correcto. Así que sin más, una vez entendido este enunciado, vamos a ver cómo se resuelve en PSINT. Aquí ya estoy con el PSINT abierto y lo que voy a hacer es abrir la vista de diagramas para empezar de una forma gráfica. Empecemos por lo obvio. Vamos a arrastrar este bloque amarillo para empezar a definir las variables que van a alojar los valores que ponga el usuario como entrada. Entonces la variable va a ser, por ejemplo, edad, que la voy a definir como un entero, y si bien es cierto que el salario puede incluir centavos, esta vez lo voy a simplificar y también lo voy a poner como entero, así que como bien sabes, no hace falta una línea más, sino que lo ponemos separados por comas acá a la variable salario. A continuación, lo que tenemos que hacer es leer estos dos datos para que el usuario coloque los valores en estas variables. Para no hacer tan extenso el video con cosas que ya deberías saber de los ejercicios anteriores, acá me tomé el trabajo de poner estas 4 instrucciones, que son respectivamente el par de escribir y leer que usamos siempre para pedirle la edad al usuario, pero antes indicándole qué tiene que hacer, ingresar su edad, y a continuación se le va a decir ingrese su salario, se va entonces a dejar la posta al usuario para que coloque el salario, apriete Enter, y esto entonces quede con los valores cargados. Una vez hecho esto, entonces avanzamos porque con estos datos tenemos que empezar el proceso. Empecemos por buscar el cálculo que hay que hacer para saber cuál es el aporte que tiene que hacer el empleado de acuerdo a su salario y en qué escala salarial se encuentra. Empecemos entonces viendo que si gana menos de $10.000, entonces se descontaría este porcentaje. Empecemos. Vengamos acá y pongamos una variable que la vamos a definir como real, porque esta sí, al hacer las cuentas, quizá termine dando con decimales, con centavos. Entonces definimos lo que sería el aporte como un valor real. Así, si llega a dar con decimales, no nos da un error en caso de haberlo hecho como entero. Entonces, ¿cuál es el aporte que va a terminar haciendo este empleado de acuerdo a su salario? Vamos a tener que hacer varias preguntas tal vez. Vamos a empezar con la primera. Arrastro un bloque de selección y pregunto si su salario es menor a 10.000, que es el escalafón más bajo de escala salarial. En caso de que esto sea verdadero, entonces arrastramos un bloque amarillo de total libertad para poner lo que queramos y colocaremos una asignación. Pero antes de la asignación pensemos cuál es la cuenta que hay que hacer. Es decir, cómo hago para obtener el 0.5% de este valor de salario. No hay que ser un experto en matemática para saber que la expresión aritmética sería que es el salario menos el salario por el 0.5%, que alguno va a poner de esta manera y se va a dar cuenta después que está descontando un montón, porque eso exactamente está queriendo decir que estamos descontando la mitad del salario. Recordad que 0.5 indica la mitad, pero no, yo estoy diciendo 0.5%, por lo tanto tendría que tomar a esto y dividirlo por 100 para que realmente la cuenta sea correcta. Recordá que esto no es una instrucción, es decir, este bloque amarillo hasta ahora representa una expresión aritmética. Acá te dejo la sugerencia para entender esto de expresión versus instrucción y que no quede esto al aire, porque este valor que se va a terminar calculando se tiene que poner en una variable o, por ejemplo, mostrarse en la consola. Todavía no lo vamos a mostrar, lo que vamos a hacer es guardarlo en la variable aporte que hemos definido antes. Por lo tanto,
anteponiendo acá vamos a poner aporte y la flecha de asignación que vos sabés a esta altura, que es el menor y el guión medio, para que se transforme en el operador de asignación aquí en PCIN. Hasta acá entonces tendríamos ese valor para el aporte. ¿Qué sucede si el salario no es menor a 10.000? Bueno, por supuesto que se irá por la rama falsa, indicando que el salario es mayor o igual a 10.000. Pero todavía tenemos que seguir preguntando para saber qué aporte es, porque recordá que esto es entre 10.000 y 20.000 sin incluir, o sea, hasta 19.999 inclusive. En ese caso, en esa escala, tenemos que descontar el 1%, por lo tanto, tenemos que saber, en este caso, si nuestro salario es menor a 20.000. Es decir, nosotros podríamos ahora preguntar de esta manera. Vayamos a colocar un bloque de selección acá. Podríamos preguntar, por ejemplo, si el salario es mayor a 10.000, mayor o igual, vamos a incluir al 10.000 inclusive, y también tiene que ser menor a 20.000. En ese caso, entonces, se tienen que cumplir ambas condiciones para entrar a la rama verdadera. Si no sabes qué significa esta I y no viste el video de operadores lógicos, te lo dejo acá en la descripción para que puedas aprender. Sin embargo, pensemos lo siguiente. Es bastante obvio, como acabamos de ver, que si el salario no es menor a 10.000, entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué otra cosa puede ser? Es obvio que es mayor o igual a 10.000. Por lo tanto, esta pregunta va a estar bien si la ponemos, pero también va a estar mejor si la quitamos porque es redundante, es decir, no agrega nada. Lo que estamos queriendo saber ahora es si es menor a 20.000 para saber si está en la segunda fila de la tabla o a partir de la segunda. Pero ya preguntar si es mayor o igual a 10.000 termina siendo redundante, así que en este caso el operador lógico lo vamos a prescindir por el momento. Vamos a dejar esto así, salario menor a 20.000 y ya está. Vamos a continuar. Si el salario es de 20.000, lo que haremos entonces es decir que el aporte va a tener como valor asignado el salario menos el salario por el 1%, o sea, por 1 sobre 100. Es muy importante que dividas por 100, si no va a dar un número muy alto. Perfecto. ¿Y qué pasa si no? Si el salario no hubiese sido menor a 20.000, es bastante obvio que es 20.000 o más. Recordad que es un menor, no un menor igual. Así que si esto da falso y venimos por acá es porque el salario es 20.000 en adelante. Y eso nos implica que vayamos a ver la tabla, porque de 20.000 en adelante todavía tenemos una siguiente escala que es llegar hasta 29.999 inclusive, o sea, menor que 30.000, porque en ese caso hay que descontar el 2%. Perfecto, entonces vengamos acá a hacer una nueva pregunta. La ponemos aquí anidadamente y decimos que si el salario... Ya sabemos que si estamos acá hasta este punto es 20.000 en adelante. Lo que tenemos que saber ahora es si es menor a 30.000, que es el próximo checkpoint, la próxima corte en la lista, ¿no es cierto? Entonces vamos a venir a decir que si el salario es menor a 30.000, tomaremos un bloque de asignación y diremos que el aporte va a ser el salario menos el salario por el 2% sobre 100. Ahí está, 2 sobre 100 es el 2%. Y llegamos al punto culmine, porque ¿qué pasa si el salario no es menor a 30.000? Si vamos por la rama falsa, quiere decir entonces que el salario está de 30.000 en adelante. Y como vemos en la tabla, simplemente si el salario es 30.000 o más, sin especificar un nuevo valor, se va a descontar siempre 2.5%, así que no hace falta preguntar más nada. El caso por descarte, por así decirlo, es que si todas las preguntas dieron falsas, entonces acá sabremos que nuestro aporte va a ser el de el salario menos salario por el 2.5%, o sea, por 2.5 sobre 100. Excelente. Hasta aquí entonces vemos que tenemos los 4 posibles valores del aporte para cada tipo de escalafón salarial. Sin embargo, no vamos a continuar todavía hasta optimizar un poco esta lógica, porque fíjate vos que estamos repitiendo código, sí, así como lo escuchás, estamos repitiendo información, estamos repitiendo cosas, lógica, y eso no está nada bien. Por ejemplo, veamos esta línea, aporte es igual a salario menos salario por 0,5 sobre 100. ¿Acaso no es exactamente idéntica a esta excepto por este valor? Fíjate que todas las líneas son iguales, excepto por el valor de porcentaje que tenemos que hacer en la operación matemática. Entonces, recordá que es una muy mala práctica repetir código, aunque sea una sola línea con varias cosas repetidas, como en este caso variables, operaciones aritméticas, asignaciones de variable. No se trata solamente del número de renglones o líneas, sino también de la lógica, en este caso matemática, que se está repitiendo no una, sino 4 veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a refinar un poco esto, vamos a hacer un factor común para hacer la operación matemática una única vez con el valor que tenga que ser.
Lo que haremos entonces es arrastrar un bloque amarillo y ponerlo por debajo de todo el condicional anidado, es decir, ocupando todo el ancho de este diagrama Nazi-Schneiderman para que esto se haga siempre, sin estar condicionado por el salario. Lo que haremos entonces es escribir, ahora sí por última vez, cómo sería la cuenta. Aporte va a ser el salario menos el salario, y aquí viene la cuestión. ¿Por qué valor hay que multiplicar? ¿Cuál es el monto del aporte en porcentaje? Bien, eso es lo que es variable, eso es lo que depende del escalafón salarial. Entonces, en lugar de poner ahí algo concreto, tendremos que poner algo variable. Y es por eso que ahora mismo me voy a inventar una variable que se va a llamar porcentaje. Todavía no existe, pero créeme y confía en mí, enseguida la vamos a hacer existir. Ese va a ser el porcentaje que enseguida vamos a ver cuál es y lo vamos a dividir por 100. Excelente. Entonces, dicho esto, veamos que escribimos una única vez nuestra operación aritmética y lo que tenemos que hacer ahora es ver cuál es este porcentaje dependiendo de cuáles son las escalas salariales. Por lo tanto, ahora vamos a achicar bastante lo que son estas líneas y vamos a dejar de repetir la matemática. Acompáñame, vamos a hacerlo. Fíjate lo simplificada que va a quedar esta línea. Si el salario es menor a 10.000, lo único que tenemos que hacer es decir que el porcentaje que luego vamos a tener que aplicar es el de 0.5. Es decir, mira lo que voy a hacer, voy a borrar prácticamente todo excepto la asignación de un 0.5 y ya está, porque en caso de que el salario sea menor a 10.000, el porcentaje va a ser 0.5, va a venir para acá y va a hacer esta cuenta con el 0.5 al igual que antes. Y si no, va a tener que caer en alguna de las otras. Es imposible que lleguemos a esta línea, por lógica, sin tener un valor de porcentaje previamente establecido, dado que tenemos 3 condicionales anidados y por eso 1, 2, 3, 4 valores posibles. Alguno va a ser. Terminemos de completar el que falta. Entonces, por ejemplo, salario menor a 20.000 hará que el porcentaje sea de 1, simplemente. Vamos a dejar ese 1 ahí a secas. No hay problema. En este caso, lo que haremos acá es decir que el porcentaje va a ser de 2. Ya lo teníamos escrito, así que es más fácil de recordar sin ir a ver la tabla. Muy bien. Y por último, por descarte, el más alto, más de 30.000, hará que entonces el porcentaje, vamos a escribir acá, sea de 2.5. Borramos esto y borramos también la división por 100. Excelente, entonces quiero que notes ahora cómo ha quedado todo mucho más corto gracias a no repetir lógica. Es decir, los condicionales nos sirven para saber cuál es el porcentaje que tenemos que aplicar, que eso es lo que es variable, pero luego la cuenta matemática es la misma en todos los casos. Antes de avanzar vamos a hacer una prueba parcial de nuestro programa para saber si está todo correcto. Entonces vamos a escribir aquí abajo una cadena que diga, por ejemplo, el monto del aporte es de, y ahí vamos a cerrar la cadena dejando un espacio y concatenando el valor del aporte. Excelente. Bien, a continuación vamos a probar el programa y lo podemos probar con uno de los ejemplos que están en el enunciado, porque esto de que si la persona tiene 30 años o menos se suma un adicional, por ahora no aplicaría en el caso de las personas que tienen 30 años en adelante, perdón, 31 en adelante. Entonces, esta persona, por ejemplo, tiene 32, así que no le aplica ese adicional. Podemos probar este ejemplo y nos tendría que dar 32 años y $8.000. El aporte sería de $40. ¿Será cierto? Veamos. Entonces, tenemos 32. Vamos a colocar 8.000 y a continuación veamos que tenemos un error inesperado. Claro, uno esperaba un número ahora y nos dice la variable porcentaje no está definida. Tiene razón, cuando volvemos aquí a ver el diagrama observamos que usamos la variable porcentaje para tratar de no repetir tantas veces la línea que estábamos viendo aquí de lógica llena de cosas, la misma cuenta por todos lados. Pero claro, nunca la declaramos. Así que bien vale que el error suceda aquí también en el video para que veas que nos puede pasar a cualquiera. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente venir acá arriba y decir que la variable porcentaje va a ser también una variable declarada como real. Recordad que estamos usando dos valores explícitamente de tipo real. Al igual que el aporte, son dos variables de tipo real. Y ahora sí, en teoría, se supone que esto tiene que andar. Vamos a reiniciar el programa y recordemos que el ejemplo era con 32 años, 8.000 de salario y cuando apriete el Enter debería verse 40. ¿Lo veremos? Apretamos el Enter y vemos que el resultado dice que el monto del aporte es 7.960. ¡Wow! Resulta que el empleado gana $8.000 y tiene que aportar al sindicato 7.960, o sea que se queda con $40 en su haber. Algo ha sucedido. Bueno, hay una estrecha relación entre ese número, ¿verdad? Porque justamente lo que está sobrando son $40, que era el valor que nosotros esperábamos ver. Bien, tengamos en cuenta lo siguiente. Este es un error, pero no es un error como el de antes,
que era una variable no definida, era más fácil darse cuenta, sino que este es un error ya de lógica y en este caso de matemática. Entonces cuesta por ahí verlo, cuesta ver dónde nos equivocamos y son de los errores más difíciles de depurar. Pero en este caso el error es bastante claro. Nosotros queremos quedarnos con el monto del aporte, no con lo que va a terminar cobrando el empleado cuando se le quite el aporte. Y eso es muy fácil de solucionar. Simplemente el valor del aporte tiene que ser esta expresión que estamos viendo acá. Salario por porcentaje sobre 100. Nada más. Es decir, no lo tenemos que a esto restar de su salario porque si no nos va a dar un monto que es mucho más grande. Es lo contrario a lo que queríamos. ¿Cómo se arregla esto entonces? Bueno, simplemente borrando aquí. Pero quiero que recuerdes que esta expresión, hasta hace un rato, estaba repetida 4 veces. Entonces, esto está hecho a propósito para mostrarte que cuando uno se equivoca y tiene la lógica repetida 4 veces, va a tener que hacer cambios en 4 lugares. Sin embargo, al haber hecho el cambio positivo que hicimos antes, fíjate que cuando me equivoco en esta expresión aritmética, el cambio lo tuve que hacer en un único lugar. Veamos ahora si esto entonces se resolvió. Venimos acá, probamos una vez más con 32, ponemos 8000 y vemos que el resultado es que el monto del aporte es de 40. Solucionamos el error y menos mal que fue fácil gracias a que la lógica ya estaba optimizada. Finalmente nos falta resolver esto. Si la persona tiene 30 años o menos, se va a sumar un 20% adicional al valor del aporte sindical. Y ahí tenemos otro ejemplo para probarlo después. Bien, ¿cuándo tenemos que hacer esto entonces? Cuando ya tenemos calculado el aporte. Ten en cuenta que este adicional se calcula sobre el aporte, o sea que es necesario primero calcular el aporte. Es decir, que este condicional no va a estar anidado acá porque no tiene nada que ver con el salario, sino que tiene que ver con la edad. Así que no es un anidamiento de flujos de selección como estábamos viendo antes, sino que esta es una pregunta completamente independiente y que de hecho tiene que esperar a que se calcule el aporte. Así que la vamos a poner aquí para que se haga siempre que se calcule el aporte. Y la pregunta será, bueno, simplemente la que veíamos recién. Si la edad de la persona es menor a 30, ¿sí? Menor o igual, si no me equivoco, porque decía que era menor igual a 30, ¿no? Veamos, a ver, decía 30 años o menos. Claro, de 30 años o menos es menor o igual a 30. Acá me quedó esto ejecutando, lo voy a cerrar. Bien, si la persona tiene 30 años o menos, se tiene que calcular al aporte el 20% adicional a lo que ya tenía. Y esto es el típico caso de una actualización de variable. Es decir, tenemos que tomar al aporte, sumarle, en este caso, el 20% de su propio aporte. Es decir, aporte por 20 sobre 100. Y acá viene lo interesante, que esta expresión lo que tiene que hacer es guardarse en alguna variable para después mostrarse. ¿Y cuál es la variable que estamos mostrando? Bueno, resulta que es la misma que estamos usando para operar matemáticamente, aporte. Así que para no hacer otra variable, lo que hacemos simplemente es tomar el aporte y asignarle este valor. Si no entendiste esto es porque no viste mucho esto de actualizar variables. Ya ha pasado en un ejercicio anterior, acá te dejo la sugerencia para que vayas a revisarlo, pero recordá, las asignaciones van de derecha a izquierda, es decir, que acá vamos a operar con el valor del aporte que esté en ese momento y lo que vamos a hacer luego es el valor resultante pisarlo al valor anterior que ya tenía la variable aporte. Se va a actualizar. Y si no, recordás siempre que tenés la posibilidad de hacer la prueba de escritorio y la ejecución paso a paso para ver los valores de las variables en los algoritmos y hacer un seguimiento. Esto también lo expliqué en otro video donde lo hicimos paso a paso y de forma automatizada en PCInt. Ahí te dejo la sugerencia. Por lo pronto, esto ya tendría que estar resuelto. Recordá que si la persona tiene más de 30 años, simplemente no hay que hacer nada. El monto del aporte ya estaba establecido, por lo tanto, este último es un condicional simple. Vayamos ahora a probar a ver si esto da los resultados esperados. Vamos a ejecutar el programa primero con el valor anterior que habíamos probado, a ver que no se nos haya roto nada. Por ejemplo, 32 y 8000. En este caso nos da $40 de aporte, perfecto. Pero ahora sí, vamos a usar una edad menor a 32 para ver si está funcionando el último condicional que pusimos. Así que el ejemplo que figura ahí abajo es que si tiene 25 años y gana $25.000 al año, tendría que aportar $600, incluso con el incremento que vemos acá. Veamos si es cierto, a la 1, a las 2, a las 3. Vemos correctamente que es de $600. Si no entendés por qué, bueno,
un poco de matemática y si aún así no lo entendés, tenés que hacer el seguimiento paso a paso que te decía antes, pero por lo pronto el ejercicio estaría resuelto. Una vez más, probalo con diferentes valores para ver si cuadra. Recordá que con 2 pruebas no alcanza muchas veces, pero bueno, en este caso, hacé las pruebas que sean necesarias, hacelo de otra manera, revisalo, dalo vuelta. Recordá que vas a aprender mucho más por lo que hagas vos mismo que lo que yo te muestre. Así que sin más, dejamos hasta acá este ejercicio. Espero que te haya gustado y recordá que después en la descripción del video vas a encontrar todo lo necesario para tenerlo resuelto y poder usarlo en tu computadora. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.